De último momento, la presidenta Sheinbaum confirma que Estados Unidos prepara una intervención directa en México y adelanta cancelar las elecciones de 2027 para defender la soberanía y democracia de nuestro país. Vamos a revisar la noticia, ¡vamos allá! Pues así es, ciudadanos, se viene tremendo golpazo a la soberanía mexicana, pues la presidenta Sheinbaum ha confirmado el día de hoy que el gobierno de los Estados Unidos ya tiene en mente una intervención directa a las elecciones en 2027 aquí en México. Pues vamos a revisar la noticia porque la presidenta ha confirmado un plan de contingencia para evitar que los gringos se adueñen de las preferencias electorales. Y es que para este punto, ciudadanos, ya sabemos que la presidenta Sheinbaum envió una propuesta de reforma de ley a la Cámara de Diputados. Todo esto para anular prácticamente las elecciones si es que un gobierno extranjero, llámese Estados Unidos u otro, intervienen de alguna manera en nuestro país a nivel electoral. Todo esto evitaría que hubiese vacíos de poder e ingobernabilidad en nuestro país, misma ingobernabilidad que utiliza el gobierno gringo para meter a sus presidentes títeres a través de interinatos como lo han hecho en Perú o en Bolivia. Y es que no nos confundamos, ciudadanos, claro que esta ley tiene nombre y apellido y se llama Donald Trump, el cual ha estado intensificando sus amenazas contra México a través del descubrimiento de estos agentes de la CIA en nuestro país y de estas amenazas sistemáticas en contra de funcionarios y gobernantes de Morena. Pues hemos visto cómo es que Donald Trump ha instrumentalizado a la Fiscalía de los Estados Unidos para inventar delitos o simplemente para generar carpetas de investigación falsas. Todo esto sin ninguna prueba, sin ningún sustento, tal y como lo hemos visto con estas pruebas que enviaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, simples servilletas con nombres al azar y sin ninguna prueba tácita. Por lo mismo es que en la Cámara de Diputados se ha desplegado este escudo con 300 votos a favor durante el periodo extraordinario de sesiones, donde se aprobó esta ley para cancelar elecciones en caso de intervención extranjera, ciudadanos. Ahora solo quedará que el Senado la apruebe y que sea una realidad para de esta manera tener un seguro de vida para las elecciones del próximo año, donde se decidirán alcaldías, municipalidades, diputaciones, senadurías, regidurías y gubernaturas. Porque sí, ciudadanos, claro que existen escenarios reales donde Estados Unidos sí puede intervenir en México. Algunos ejemplos es el tema de Rocha Moya, Maru Campos con los agentes de la CIA y la posibilidad de que existan muchos agentes encubiertos de los Estados Unidos en estados opositores como Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y entre otros. Por lo mismo es que la presidenta ha activado las alarmas en Palacio y ha dicho públicamente que sí hay posibilidades de que los gringos intervengan en las próximas elecciones intermedias aquí en México. Un riesgo real de que haya injerencia extranjera en las elecciones del próximo año en México. Se lo digo porque también acaban de aprobar ya esta propuesta de anular una elección si se demuestra la injerencia. Bueno, ha habido financiamientos desde fuera. Se demostró en el caso de Mexicanos contra la Corrupción o por la corrupción, que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la embajada, que de una u otra forma apoyaban a un candidato o a una candidata. Y en la circunstancia actual, con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, pues es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos. Todas y todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo con eso, que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México. O sea, quien vota en contra de esta propuesta, pues parece que está a favor de que haya injerencia extranjera en las elecciones en México. Entonces sí ve un riesgo real. Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México, sí. Pues así es, ciudadanos, esto claro que es de alarmarse, pues nunca habíamos escuchado ni a la presidenta Sheinbaum ni al presidente Andrés Manuel decir tan abiertamente que hay posibilidad de que estas próximas elecciones sean intervenidas por los gringos. Esto claro que se viene a sumar a las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, el neonazi Pete Hegseth, quien aseguró que los Estados Unidos van a ir a la guerra contra los cárteles dentro de muy poco, porque sí, ciudadanos, sabemos que cuando Estados Unidos
Unidos le declara la guerra a un grupo terrorista en tu país, te puedes ir olvidando de la democracia y te puedes ir olvidando de vivir tranquilo, pues las bombas caen y con ello toda tu estructura del país colapsa con el objetivo de intervenir. We've secured that southwest border. We're going to war with the cartels through the America's Counter Cartel Coalition. Y es que sí, ciudadanos, sabemos que los gringos están inventando estos grupos del terrorismo así como así. Los catalogan para después justificar una intervención tal y como lo hicieron en Medio Oriente, en Rusia, con Ucrania y en otros países históricamente invadidos. Pues a pesar de que el pedófilo de Trump dijo en sus promesas de campaña que no iba a iniciar ninguna guerra, pues fíjense que ya lleva más de 4 guerras nuevas en menos de 2 años, ciudadanos. Pues ante esto, la presidenta Sheinbaum le ha respondido fuerte y claro a este secretario neonazi Pete Hegseth y ha dicho que México se gobierna solo y que no va a aceptar ninguna intervención o de lo contrario habrán serias consecuencias. La declaración de ayer del secretario de Guerra, hay que leerla bien, porque se refirió en particular, desde mi punto de vista, a los países que estuvieron en el Escudo de las Américas recientemente en un evento con el presidente Trump. Nosotros pues tenemos una relación con Estados Unidos distinta y está basada en un entendimiento que tenemos con ellos, que funciona todos los días, trabaja todos los días. Nosotros tenemos que estar muy atentos, de todas maneras, porque frente a cualquier injerencismo mayor o deseo de intervención mayor, pues eso no lo podemos permitir. Porque México es un país independiente, libre y soberano, no somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. Y es que sí, ciudadanos, es una realidad que Estados Unidos no está perdiendo el tiempo para intervenir en Latinoamérica, pues sabemos que aplicar este escudo es muy clave para nuestro país en caras a las elecciones del próximo año, ya que se ha confirmado por parte del periódico The New York Times que los gringos ya estarían más cerca que nunca después de que el gobierno de Guatemala acordara colaborar con Estados Unidos en operaciones militares contra grupos del narcotráfico. Todo esto dentro del territorio guatemalteco. Sabemos que también su presidente llegó a un acuerdo cercano con el mismo neonazi Pete Hegseth. Además, que no se nos olvide la filtración de decenas de audios del Honduras Gate, donde el expresidente narcotraficante Juan Orlando Hernández, aquel que fue perdonado por Trump de traficar drogas a Estados Unidos, aseguró que prepara una estrategia de campaña negra contra gobiernos de izquierda como los de Colombia y el de México, revelando que recibe inclusive millones de dólares de parte de Israel, de Argentina, de Javier Milei y del Partido Republicano para comenzar una estrategia en contra de la presidenta Sheinbaum. Por favor, que me manden a la cuenta de Rosales unos $150,000, por favor, porque aquí vamos a rentar un apartamento y hoy vamos a montar una oficina para poner una unidad de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien más de aquí, del equipo del presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. Nos van a montar un sitio de noticias donde van a sacar unos datos importantes sobre Manuel Zelaya y Xiomara Castro. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen allá en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa, muy buena. Y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia, y lo más importante, contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. Y es que sí, ciudadanos, pareciera que todo viene de fuera, pero realmente aquí en México también hay una estrategia bien focalizada para atacar a Morena y a la 4T, dado que se ha revelado otra mega red de intervención estadounidense aquí en nuestro país, ciudadanos, pues según esta nota de Contralínea, los fundadores del despacho de abogados León Barrena Rodríguez y Partners, ligados al panismo
inversionista Santiago Krill Miranda y a la firma estadounidense Grey Catalysis Asset Management están detrás de una de las más severas campañas de desinformación contra la presidenta Sheinbaum y de los gobiernos que encabeza Morena, con el objetivo de alentar injerencismo de Estados Unidos en nuestro país. Esto se desprende de una investigación de parte de órganos de inteligencia mexicanos que revelan que dichos fundadores tienen negocios empresariales en México, Estados Unidos y Argentina, pues estas investigaciones las ha realizado el Estado mexicano porque se tratan de tareas de seguridad nacional y han revelado que el modus operandi de estas empresas ligadas al panismo consisten en patrocinar campañas de desinformación y propaganda negra contra la 4T en redes sociales. Hablamos de la inyección de millones de pesos a través de noticias que distribuyen por medio de bots supuestamente con acceso a fuentes gubernamentales estadounidenses de altísimo perfil. El claro ejemplo de esto es el medio Guacamaya Leaks, el cual supuestamente tiene información privilegiada de Sedena y de estos sistemas de espionaje del mismo gobierno mexicano, porque sí, ciudadanos, la realidad es que los gringos ya están coordinando su estrategia de ataque junto con el panismo y el priismo, pues tienen cabilderos como Alito Moreno en el Congreso de Estados Unidos, a Lili Telles con Fox News y todas estas organizaciones ONGs, las cuales siguen siendo financiadas por el gobierno gringo bajo la mesa. Pues a pesar de que el gobierno de Trump ordenó el cierre del USAID, el financiamiento a las ONGs, empresas y universidades FIFI en México continuó en el 2025 con poco más de 40 millones de dólares, es decir, ciudadanos, unos 800 millones de pesos, donde destacan los casos del ITAM, la Pronatura de México, México Evalúa de Claudio X, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y Artículo 19. Varios de ellos organizaciones que están en contra de proyectos contra el Tren Maya, la reforma judicial, los programas sociales y la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum. Hablamos de 35 organizaciones, empresas y una universidad que financió esta agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, alias el USAID, en 2025. Todo esto antes de su desaparición, ciudadanos, como si fuera un regalito de despedida. Sin embargo, sabemos que los gringos van a utilizar todos los medios disponibles para intervenir en México. Ahora vemos que utilizan a sus propias agencias como el FBI, la CIA, la DEA, el Homeland Security, el CBP, entre otros, para intervenir más directamente sin necesidad de tercerizar los ataques a las organizaciones aquí en México. Por lo mismo es que la presidenta Sheinbaum ha reaccionado y ha ordenado poner un alto a esta intervención de los Estados Unidos, pues recordamos que la presidenta ordenó al SAT revisar y revocar el permiso de 270 ONGs que reciben dinero directamente del extranjero debido al incumplimiento estricto de los requisitos legales que estipulan, entre otras cosas, que no pueden recibir dinero del extranjero para atacar al gobierno. Entre ellas se encuentran Mexicanos contra la Corrupción, México Evalúa y Mexicanos Primero de Claudio X González. Además, todas estas ONGs, claro que están vinculadas a la red internacional Atlas Network, que es catalogada como una organización promotora de la ultraderecha, la cual también ha sido utilizada por TV Azteca y Salinas Pliego para coordinar ataques en contra de la 4T. Así que sí, ciudadanos, así vemos a grandes rasgos cómo es que la estrategia de Donald Trump se está intensificando al paso de que la presidenta también va desplegando una estrategia muy compleja de defensa para asegurar las elecciones en 2027. También se planea atacar y castigar a los que estén violando la soberanía en México, pues sabemos que se viene el juicio político de Maru Campos y también las investigaciones para deslindar responsabilidades a Rocha Moya y a estos 9 funcionarios señalados por la fiscalía gringa. Sin embargo, ciudadanos, ya iremos viendo al paso de los días cómo es que esta estrategia de los gringos se va diluyendo, mientras que la presidenta va defendiendo la soberanía de nuestro país como un estandarte de las izquierdas a nivel mundial. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece el nuevo ataque
parte de los gringos. ¿Ustedes creen que el plan de la presidenta vaya a surtir efecto? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en la Cuarta República. ¡Hasta luego!